ahí estamos. Aparte, un tema bastante relevante, sobre todo con los últimos hechos. Bueno, nos vamos a adelantar un poco al inicio, pero es súper relevante saber la experiencia que está pasando en la Unión Europea y los desafíos que nos toca a nosotros en América Latina, con todo lo desafortunado que hemos tenido en torno a organismos multilaterales que han intentado dar fruto y que al final cada vez en América Latina se ha visto que, no sé si indicar que es decadencia, pero ha habido una desarticulación últimamente a nivel multilateral. Entonces, hay mucho que conversar con ustedes y preguntas, así que esperemos que los espectadores estén interesados, hagan preguntas y ustedes también puedan aportarnos desde su mirada y experiencia. Depende de lo interesante que seamos nosotros. No, quizás también lo interesante, antes de entrar ya en materia, ¿ya? Que digamos que cada uno de nosotros, Nicole, bueno, Paulina, Álvaro por razones obvias, ¿ya? Tenemos una relación, y yo tenemos una relación bastante estrecha con Álvaro, ¿ya? En el caso mío, yo viví 18 años en Alemania Occidental, en Berlín Occidental. Vi la caída del muro, ¿te das cuenta? Claro. Viví toda esa experiencia, viví la experiencia del eurocomunismo, que Álvaro seguramente le trae algo de recuerdo, ¿ya? Sí, sin duda. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y de un montón de cosas, entonces la relación es muy fuerte, ¿ya? En relación a Europa, en el caso mío, en relación a Alemania. Alemania, que además es uno de los países, por así decirlo, motor de la Unión Europea, ¿ya? Pero lo importante, Jaime, es el lazo humano. Yo te diré que el perro de mi hijo se llama Sipo. ¡Qué bueno! Y mi nuera es de Arica. Claro. Ah, mira. Menos mal que no le pusiste otro chilenismo a tu perro, sí, ¿eh? Que nos representa más que el Sipo. Bueno, hay otro chilenismo que... Paulina, estuviste también muchos años en Bruselas, ¿te das cuenta? Yo viví 6 años en 6 Bélgica, años. 2 en Lovaina y 4 en Bruselas. Mira, que están muy cerca además, Lovaina con Bruselas. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Claro, Es que entonces, no, te escucho. No, que fueron 2 periodos distintos. La primera vez viví entre el año 98 y 2000 en Lovaina, y ahí nos fuimos solos con mi marido en esa época, jóvenes todavía, vida universitaria total en Lovaina. Y después, el 2011, ya nos fuimos con nuestro hijo 3 años y medio, y pese a que hice el doctorado en Lovaina, quisimos vivir en Bruselas. O sea, ya quisimos vivir en la ciudad, y fue una súper buena decisión, sobre todo para mi hijo. Entonces, por eso son 2 periodos totalmente distintos que viví en Bélgica. Estimado, vamos a comenzar nuestro panel. Primero voy a presentar a en verdad, destacado panelista que tenemos. En primer lugar, saludar a nombre de la Fundación por la Democracia a todos los exponentes. Quisiera presentar que está Paula Astroza. Ella, una destacada abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, experta en relaciones internacionales, sobre todo en la Unión Europea y Chile. También contamos con también un distinguido colaborador del partido, la Fundación Chile 21, es Jaime Insignia, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y Sociales, y es el actual director del Programa de Relaciones Internacionales de Chile 21. Y contamos también con desfase de horario, pero con las relaciones muy fuertes que estamos fomentando desde la fundación y distintas fundaciones. Álvaro Frutos, doctor en Derecho Público y actual secretario de Formación, Estrategia y Estudio y Programas del SOE de Madrid. Este panel tiene como objetivo reflexionar sobre la experiencia de multilateralismo, principalmente en este contexto de pandemia, sobre todo de lo que está haciendo la Unión Europea y de qué manera esas acciones nos pueden también ayudar a América Latina y a Chile a generar estos lazos futuros que se vienen complejos, pero que sin duda, sin multilateralismo,
es difícil avanzar. Entonces, quisiera primero dar la palabra a Jaime Insignia, que nos va a entregar un marco teórico para después comenzar con la palabra de Paulina y posteriormente Álvaro. Así que, Jaime, las palabras son todas tuyas. Gracias, Nicole. Es más bien dicho un marco, ¿ya? Y quisiera también agregar que este evento organizado por el Observatorio Internacional de la Fundación por la Democracia, nuestro, digamos, área internacional de Chile 21, y cuenta también con el apoyo de la Fundación Pablo Iglesias. Así que a las tres fundaciones, mil gracias por permitir un encuentro de esta importancia. Yo parto señalando que, bueno, de seguro que nuestros expositores, tanto Paulina como Álvaro, nos van a iluminar de forma excelente sobre lo que está pasando en Europa, lo que está pasando sobre los grandes temas como el multilateralismo, las relaciones también al interior de la Unión Europea, y bueno, también en el caso de Álvaro, que tiene una relación bastante directa con América Latina, cómo se da esta unión o esta relación entre la Unión Europea y América Latina. Quisiera señalar que al parecer con este acuerdo que hubo el día 21 de julio pasado, este acuerdo del Consejo Europeo, se nos aparece una nueva Europa, ¿ya? Que enfrenta más allá de sus controversias, que fueron en esta ocasión, no fueron pocas y fueron duras, sus controversias internas, aparece una Europa más unida, más solidaria, con los países que han sufrido los efectos de la pandemia del COVID-19, especialmente Italia y España, ¿ya? Dos países centrales e importantes en el contexto de la Unión Europea. Los resultados de este Consejo, ¿ya? Quisiera señalar también, fueron muy diferentes a la salida de la crisis de la Unión Europea del 2008, la crisis subprime, ¿ya? En donde primó la austeridad y la exigencia de políticas severas de ajuste económico, impuestos por lo que se llamó en esa ocasión la Troika, que la integraba la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Estos resultados que hoy día vamos a conversar son muy diferentes a cómo fue el desenlace de cómo se enfrentó la crisis del 2008, que afectó también económica y socialmente de una manera gravitante a los países europeos y, digamos, a una gran cantidad de países en el mundo entero. La Unión Europea es quizás la experiencia más exitosa de integración que nosotros podemos señalar, inédito también, que el próximo año, el 9 de mayo, ¿ya?, del 2021 cumplirá 70 años. Son 7 décadas, que partió del 51 con la Comunidad Europea del Carbón, pasó el 57 a establecerse como Comunidad Económica Europea, el 92-93 el Tratado de Maastricht, tratado fundacional de lo que hoy se llama la Unión Europea, de la Comisión Económica Europea, pasó a la Unión Europea, y el 99 un paso interesante e importante, en donde no todos los países que estaban integrados a la Unión Europea lo asumieron, pero sí la mayoría, se instaura el euro como la moneda, digamos, de este ámbito regional. Si se revisa esta historia de la Unión Europea, desde sus inicios hasta el presente, podemos señalar que ha sido una historia de integración regional inédita a nivel internacional. O sea, no tenemos otra experiencia. Nicole hablaba de esta frustración que hay en América Latina de los procesos de integración, ¿ya? Evidentemente, en América Latina se han creado una gran cantidad, desde hace varias décadas, por no decirlo 4 o 5 décadas, una gran cantidad de organismos de integración, los cuales en su gran mayoría han fracasado. Ha habido más retórica sobre la integración regional que políticas concretas de integración regional. Quizás lo más cercano, y saben por qué esto fracasó, fue el intento de UNASUR. Y digamos, yo diría hoy día que aún persiste CELAC,
pero UNASUR quedó entrampado por los problemas internos de los países, fundamentalmente al final, digamos, los problemas de Venezuela y de Bolivia, que permitieron que cuando vino el giro político de los gobiernos a la derecha, evidentemente se desahuciase UNASUR. Bueno, pero digamos, vuelvo nuevamente al ámbito europeo. El mundo hoy está dominado por dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, con sus conocidos y graves conflictos económico, comercial, tecnológico, geoestratégico, etc. En ese sentido, la Unión Europea está llamada a jugar un rol político importante en atenuar esta bipolaridad mundial. Y bueno, otras cosas más que seguramente saldrá del debate. Para mí, o para muchos de nosotros, la Unión Europea es una región neurálgica en el escenario internacional, que no cabe la menor duda con respecto a eso. No debe mantenerse al margen de esta disputa entre Estados Unidos y China. Por cierto, para esto debe fortalecer su entorno interno, frente al alza que observamos en los últimos años del ultranacionalismo europeo, que en las últimas elecciones, digamos, europeas, en mayo del pasado año, lograron nada más ni nada menos cerca del 25% de los votos, ¿ya? Según constancias que yo tengo y que yo investigué en su momento, ¿ya? Bueno, debe también enfrentar las políticas de xenofobia, las políticas antimigratorias, los intentos de debilitamiento interno de su estructura, a veces por parte de algunos de sus asociados, ¿ya? No olvidemos lo que ha planteado, digamos, Orbán en Hungría, lo que se plantea por el presidente polaco, que han debilitado en algún momento el quehacer de la Unión Europea. Y por cierto, creo que el elemento más central ha sido la salida del Reino Unido en el famoso llamado Brexit, que hasta el día de hoy aún no se soluciona totalmente. Todavía quedan algunas fases. Un par de reflexiones, digamos, finales sobre el acuerdo, que me parece a mí un acuerdo muy importante del pasado 21-22 de julio. Es un hito importante más de la integración del continente europeo. Según algunos expertos, este acuerdo representa un punto de inflexión en el clima regional de Europa, marcado por el Brexit, el distanciamiento con los Estados Unidos, la tensión con China y los efectos de la pandemia. Los 27 naciones que integran la Unión Europea eran 28, pero con la salida de Reino Unido son 27, fijaron un volumen no menor, ¿ya? De 750.000 millones de euros, aproximadamente 840.000 millones de dólares, con el objetivo de superar los estragos del coronavirus. Los países más beneficiados son Italia y España, pero también otros países van a recibir ayuda de este volumen de los 750.000 millones. Este acuerdo no estuvo exento de fuertes controversias entre la dura posición de los llamados países frugales, países adeptos al rigor fiscal, Holanda, Suecia, Dinamarca, Austria y luego Finlandia, como también de dos países que son denominados los países populistas, de derecha, Hungría y Polonia. Sin embargo, los dos países promotores de este acuerdo fueron el famoso eje franco-alemán, liderados por Angela Merkel y Emmanuel Macron. Para Emmanuel Macron, este acuerdo es un cambio histórico para Europa y la eurozona. Para Merkel, es la respuesta de la Europa unida y la defensa del multilateralismo, que en estos momentos, según Merkel, está muy presionada y Europa ha demostrado en esta situación, con este acuerdo, ser capaz de actuar. Labor importante en la consecución de este acuerdo, por cierto, fue la labor de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que hicieron también junto con Merkel y Macron los esfuerzos inauditos para que saliera humo blanco en esta ocasión. Finalmente, con esto termino, el acuerdo y este encuentro del Consejo destacó el liderazgo de la canciller Merkel, que fue clave en la toma de decisiones, en el manejo de las diferencias y controversias,
y embolcar el peso específico de Alemania a favor de los intereses comunitarios. Merkel, en este sentido, asoma como la mayor figura política en esta catástrofe humanitaria y económica. Realmente, si tuviera que decir un par de palabras, digamos, sobre ella, si es que ella se retira de la política, la vamos a echar mucho de menos. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Jaime. Paulina, tus primeras palabras frente a lo que habla Jaime, pero también sobre los desafíos del multilateralismo para América Latina en base a todo lo que está pasando en la Unión Europea. Así que te dejo tus palabras. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y de poder participar con ustedes en un tema en el cual evidentemente me gusta mucho conversar, porque justamente es a lo que principalmente me dedico en la universidad a través del programa de estudios europeos y la cátedra Jean Monnet que ya se me acaba ahora en el mes de agosto. A ver, varias cosas respecto a lo que señalaba Jaime, que se me adelantó muchísimo en lo que pensaba conversar, pero tal vez orientarlo en algunos temas para complementar lo que dice Jaime. Efectivamente, la Unión Europea es, como lo señaló un presidente de la Comisión Europea en su momento, es un OVNI, un objeto político no identificado, porque es, del punto de vista tanto jurídico como político, es sui generis. Es decir, es más que una organización internacional, pero tampoco es un superestado. No son los Estados Unidos de Europa, como lo plantean algunos movimientos federalistas, pero tampoco es una mera unión de estados. La primera gran característica que tiene este híbrido que significa la Unión Europea es justamente que han dado ese paso que en Latinoamérica no hemos dado, y que es llegar a un acuerdo de compartir la soberanía. Es decir, que competencias nacionales son transferidas a un ente supraestatal, que es la Unión Europea. Y eso es lo que caracteriza, y eso es lo que es para los europeos, es realmente integración, que no necesariamente es el mismo concepto de integración que se utiliza en América Latina. Muchas veces el concepto de integración, y lo vemos, se hace un acto oficial, se dan la mano, firman una declaración de intenciones y dicen estamos avanzando en la integración. Pero la verdad, como decía Jaime, pura retórica. No hay transferencia de competencia, ni siquiera existe la voluntad de transferir estas competencias. El caso de la Unión Europea es muy distinto en este sentido, y esto es importante por lo primero que quiero explicar respecto a lo que ha sido la gestión de la crisis en Europa. Resulta que sobre todo los movimientos más euroescépticos o eurófobos en Europa, lo primero que salieron a criticar fue la lenta o poca reacción de la Unión Europea para detener el contagio y detener, digamos, los efectos que estaba provocando la COVID-19. Bueno, lo primero que hay que decir que en lo que dice relación en materias de salud y de fronteras, no es competencia de la Unión Europea. Estas son competencias nacionales. Es decir, son aquellas competencias en las cuales todavía está en manos de los Estados-nación, de los 27 estados. Eran ellos los que primero tenían que adoptar estas decisiones. ¿Qué es lo que trató de hacer la Unión Europea? Tratar de coordinar a los 27 estados, sobre todo en materia de confinamiento, donde la verdad no lo logró, y por eso que vimos también, primero que son distintas estrategias que han adoptado los distintos países de la Unión para afrontar el coronavirus, y esto es porque está dentro de sus competencias nacionales. Es muy distinta la estrategia adoptada por Suecia a la estrategia adoptada por España o por Italia. En segundo lugar, tampoco lo logró porque trató de coordinar lo que era el cierre de fronteras, que es una competencia nacional. Bueno, tampoco se logró una gran coordinación, sobre todo cuando ya se empieza a conocer la gravedad de los contagios. Entonces trató de coordinar, y lo mismo pasa con el desconfinamiento. La Comisión Europea, la Unión Europea está tratando de coordinar a los distintos estados en materia de desconfinamiento, y sobre todo por el tema de la apertura o cierre de la frontera. Ahora, la paradoja que está aquí es que justamente aquellos movimientos euroescépticos que critican a la Unión Europea por falta de acción,
resulta que son aquellos que no quieren que se les traspase competencias a la propia Unión Europea. Y resulta que estas eran competencias nacionales. Ahora, ¿cuál es el paso importante? El paso importante aquí es que efectivamente se decide rápidamente en materias que sí son competencia de la Unión y que necesita además que las distintas instituciones de la Unión Europea actuaran rápido, es que actuaron muy rápido. Si nosotros comparamos el accionar de la Unión Europea con lo que significó la crisis del euro, que durante meses no se adoptaban decisiones y donde la posición de Angela Merkel fue muy distinta a la actual, evidentemente nosotros vemos, bueno, con grave daño también para la propia economía y para la propia integración en ese momento, la crisis financiera, que parte como crisis financiera, pero finalmente se transforma en lo que el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llama una policrisis. Bueno, evidentemente ahora, en abril, ya las instituciones de la Unión Europea estaban llamando a actuar con un plan de recuperación económica. Y este plan de recuperación económica efectivamente tiene su primer paso con esta propuesta de 500.000 millones de euros de la dupla franco-alemana, donde aquí Angela Merkel se abre a esta idea que había sido rechazada y muy rechazada en momentos anteriores, como en su momento los eurobonos o los coronabonos. Es decir, que hubiera una deuda mancomunada. Bueno, aquí ya se empieza a romper esto, ponen encima de la mesa esta idea de los 500.000 millones de euros, que lo que hace Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, es hablar ya de 750.000 millones de euros. Por lo tanto, aumenta esta cantidad para este plan de recuperación económica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que además esto se suma a la discusión que ya venía del presupuesto plurianual de la Unión Europea. La Unión Europea cada 7 años discute su presupuesto, que es su presupuesto ordinario, es la cantidad, los aportes que hacen los Estados miembros y que luego se ven cómo se reparten los distintos ítems de la acción de la Unión Europea, que normalmente representa el 1% del total del Producto Interno Bruto de los países de la Unión Europea. O sea, a veces a la Unión Europea se le pide mucho, que haga mucho, pero resulta que los recursos corresponden al 1% del Producto Interno Bruto del total de los países de la Unión. Y además este año era más complicada esta discusión, que siempre es complicada la discusión, o sea, cada vez que se ha discutido el plan plurianual, el financiamiento de la Unión, históricamente han habido discusiones entre los llamados países contribuyentes netos con los países receptores. Esto siempre ha sido así. Pero ahora además tenían el gran desafío porque no estaba un país contribuyente neto, que era el Reino Unido. Entonces ya tenían más ajustado el presupuesto y estaban en eso en febrero, cuando fue la última vez que se reunieron presencialmente en Bruselas, cuando estaban discutiendo el presupuesto plurianual, donde estaban justamente en que si pasaban del 1,1 a 1,2 billones de euros para el presupuesto, cuando viene la pandemia. Cuando ya efectivamente se empieza a lo que partió como este virus que parte en Asia, poco a poco los países en Europa se empiezan a dar cuenta de la magnitud del fenómeno y al cual claramente no estaban preparados. Bueno, ningún país ni la comunidad internacional estaba preparado realmente para lo que ha significado esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al acuerdo que se refirió Jaime, dice relación con 2 aspectos, porque tuvieron que negociar conjuntamente el presupuesto plurianual 21-28 y además tuvieron que negociar este plan de recuperación económica de los 750.000 millones de euros. Y aquí vinieron estas divisiones que señalaba de los países frugales, por un lado, y también de aquellos países que no querían que se pusiera como condicionante de los subsidios, de los préstamos, la condicionante política del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, y que fundamentalmente estamos hablando de Polonia y de Hungría. Ahora, lo que pasó es que como tuvieron que negociar, por un lado el presupuesto plurianual y por otro lado el plan de recuperación económica, cosa que algunos criticaron, dijeron era mejor haber hecho las negociaciones aparte, porque efectivamente al hacerlo en conjunto,
los intereses que se negociaron en estos 5 días, casi 5 días de reunión, el Consejo Europeo más largo que ha habido desde Niza del 2000, bueno, efectivamente se mezclaron estos intereses en las discusiones. Pero también hay que darle su mérito a España, porque Nadia Calviño, ella presentó, además dijo, aquí esto tiene que ser también con transferencias directas y no solamente préstamos a los países, porque el margen fiscal que tienen algunos países, los más afectados por la pandemia, justamente son aquellos que ahora en época estival se sabía que sus mayores ingresos también provienen del turismo, que se iba a ver muy fuertemente afectado. Entonces viene toda esta discusión hacia la prensa y hacia los medios de comunicación. Ojo, que hay mucho, como dicen los españoles, hay mucho de postureo. Hay mucho de que salen los jefes de Estado y de gobierno, los presidentes, a dar ciertas declaraciones, a dar cuñas. Muchas veces esas cuñas van más que nada a sus electorados, van más que nada a sus poblaciones nacionales, sobre todo cuando después tienen que ir a rendir cuentas a sus parlamentos. Y que no es exactamente lo mismo que están negociando dentro del Concilium, dentro del edificio del Consejo Europeo. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que aclarar que, por un lado, llegan a acuerdo respecto al plan plurianual. La verdad es que el Consejo Europeo recortó y aumentó ciertas propuestas que había hecho la Comisión Europea. Lamentablemente, dentro de eso, disminuyó lo que dice relación con el aporte para la acción exterior de la Unión Europea. Pese a los esfuerzos del alto representante para la política exterior, Josep Borrell, que intentó de mantener lo que la Comisión Europea había planteado, lamentablemente se recortó un poco el dinero para la acción exterior. Ahora que se está discutiendo en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento debe aprobar el presupuesto, también el Parlamento está, los eurodiputados y los CE, dentro de ellos Javi López, están pidiendo que, bueno, se vuelva esta partida a aumentar porque es muy importante la acción exterior de la Unión Europea, más aún en este contexto en el cual vemos a China y Estados Unidos enfrentados. Y por otro lado, hay que aclarar también respecto a este plan de recuperación económica de los 750.000 millones de euros. Porque da la impresión, cuando uno lee, sobre todo los medios aquí en Chile, con la poca información y análisis que se hace a veces, se cree que en el fondo es dinero que van a poner los estados frugales en favor de los estados afectados y que no tienen margen fiscal. Eso no es así, porque no es dinero que los estados vayan a poner. Esos 750.000 millones de euros es la Comisión Europea quien va a pedir ese dinero en el mercado financiero en nombre de todos los estados, y que como la Comisión, la Unión Europea está clasificada a AAA, evidentemente los intereses van a ser más bajos, en mejores condiciones, y además eso va a impedir que sean los estados, sobre todo Italia, España, Francia, Grecia, que tienen ya una deuda pública muy abultada, que ellos pidan esos créditos, al cual les van a cobrar intereses más altos, su prima de riesgo sube y evidentemente superan muy ampliamente lo que significa la deuda pública. Entonces, este dinero va a ser dinero que se va a pedir en este crédito, y por eso que se rompe un gran tabú. Y aquí está el rol de Angela Merkel, en el que acepta que sea la Comisión, es decir, la Unión Europea, quien tome créditos en nombre de toda los 27 estados. Y este dinero se había partido de la base que 350.000 millones iban a ser vía transferencias directas, es decir, inversiones sin retorno, y los otros 350.000 iban a ser en préstamo con baja condicionalidad. Y esa fue una pelea que tuvieron con los frugales, y en definitiva cambiaron los montos, 360.000 y 390.000, creo, si no me equivoco, finalmente los montos. Pero no está la lógica del rescate, como decía Jaime, en el sentido como fueron los rescates y la troika en la época de la crisis del euro. Aquí no hay condicionalidad en cuanto a las medidas de austeridad, a privatizar, no van a llegar los señores de negro. Aquí
la lógica es distinta. Y además, otro de los acuerdos que llegaron, y que fue parte de las transacciones, y porque si hay algo que debemos reconocerle a los europeos, que no tenemos los latinoamericanos, es que pese a todas sus diferencias, negocian, pelean, ceden y llegan a un acuerdo. Tarde, mal, temprano, pronto, bien, a veces súper bien, pero llegan a acuerdo, incluso cuando están al borde del precipicio. Lamentablemente en Latinoamérica no ocurre lo mismo. No tenemos esa Entonces, experiencia. finalmente Eso, incluso los retornos, que es el llamado, lo que fue el cheque británico que tienen algunos de estos países, bueno, también aumentó, por lo tanto ellos también se ven favorecidos. Para terminar, esto es histórico por el hecho de la deuda que se toma como Unión Europea. Segundo, también es histórico por los montos. Se habla del plan Marshall, pero es el plan Marshall, sin Estados Unidos, y además los montos son muchísimo mayores a lo que fue, al cambio de hoy día, a lo que fue el plan Marshall. Tercero, se establece un impuesto al plástico para financiar, por lo tanto hay un impuesto europeo, y recordemos que en Europa no hay unión fiscal. Por lo tanto, se han ido rompiendo ciertos tabúes. Y por último, a 27 llegaron a un acuerdo unánime. Y eso siempre es valorable. Por lo tanto, valorar el esfuerzo todavía está en el Parlamento Europeo, falta la aprobación del Parlamento Europeo en relación al plan plurianual, pero evidentemente es un gran avance. ¿Y por qué? Porque en definitiva, ante la coyuntura, o salían todos juntos, o se hundían separados. Y eso lo tenían claro todos. Gracias. muchas gracias, Paulina, por tu explicación y reflexión, porque sin duda la Unión Europea, con todos los que nos estabas explicando, da una lección de aprendizaje para América Latina, y sobre todo con lo último que dijiste, sería, se discute, pelean, pero terminan estando a los 27, cosa que en América Latina no tenemos esa experiencia, siempre hay mucha mayor disputa, al final terminan desintegrándose los distintos organismos multilaterales por problemas más entre liderazgo. Yo creo que es súper relevante ahí el liderazgo que han generado Angela Merkel y también España, como tú dices. Ahora quisiera dar el espacio a Álvaro, que nos pueda contar en primera línea sobre este proceso que está viviendo la Unión Europea, y también que nos pudiese comentar cuál es la posición del PSOE frente a los aportes del exterior que se está conversando y negociando, porque sin duda América Latina va a necesitar mucho aporte y apoyo desde el exterior para avanzar en el proceso de post-COVID. Y siempre ha dependido de ese apoyo, sobre todo de la Unión Europea. Así que, Álvaro, te entrego los primeros 10 minutos. Vale. Muchísimas gracias, Nicole. En primer lugar, agradecer vuestra invitación. Para mí es todo un honor y sobre todo agradecérselo a Eduardo Báez que haya contado conmigo para poder hoy estar esta tarde con vosotros y hacer más liviano el calor que hace en Madrid en este momento. Y agradecer a algún miembro de la Fundación Pablo Iglesias, que sé que está presente del patronato, que está presente en la sala. Hombre, después de oír a Jaime y a Paulina, pues lo han contado, mejor no lo podría contar yo cuál ha sido el proceso en Europa. De todos modos, yo voy a hacer una reflexión un tanto chilena. Yo cuando fui a vivir a Chile y estuve en San Carlos de Apoquindo, en una casa, el propietario de aquella casa, que evidentemente todos los que conocéis Chile sabéis que no es un barrio pobre ni una casa pobre, me decía, no, aquí es muy urgente, fue en el gobierno de Piñera, en el primer gobierno, aquí hace falta urgentemente una reforma social en profundidad. Y yo que acababa de llegar, conocía Chile, pero no sabía todavía abrir el mercurio, ni saber lo que era una marraqueta, pues entonces estaba de esponja, ¿no? Y lo que me extrañaba que aquel hombre que no coincidía conmigo ideológicamente me planteara la reforma social como una necesidad. Decía, es que esto es importante antes de que el país estalle. Y evidentemente empiezas a analizarlo y te das cuenta que Chile, como todo Latinoamérica, pero en el caso de Chile estaba bailando cuecas
encima de un polvorín con la mecha encendida. Y justo antes de la pandemia, pues la mecha llegó al sitio donde tenía que llegar. Bueno, pues esta reflexión quiero meterlo al hilo de lo de Paulina y Jaime, que bueno, que Europa visto desde Chile es una cosa y vista desde Europa es otra cosa. Y no hay pesimistas, sino que son optimistas informados. Y yo me coloco ahí, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el COVID hace un antes y un después en la realidad no solamente europea, sino en la realidad mundial. Y si perdemos de vista esa perspectiva, estamos condenados a fracasar y por primera vez a fracasar, digo generacionalmente, a fracasar de una manera muy seria y con un coste muy alto. Se han abierto muchos debates al mismo tiempo, el de la seguridad y el de la libertad. Y en Europa lo hemos vivido, ¿no? Es decir, yo podía salir a la calle cuando quisiera o por qué tenía yo que hacer caso a mi gobierno que me decía que estuviera en casa. El debate de que si era más importante la economía o la sanidad. Ese debate no se ha cerrado, seguimos abiertos con los rebrotes que se están produciendo en Europa y se están produciendo en España, vuelve lo mismo, es decir, los empresarios y los trabajadores también están diciendo, oye, yo quiero seguir la actividad económica porque si no de esta no salgo. El de la intimidad y el de la sociabilidad con el resto, es decir, las familias escindidas y separadas. El de la globalidad y el nacionalismo. Es decir, en definitiva son debates que merecen mucha reflexión, mucha sensatez y yo creo que también no abrirlos todos al mismo tiempo. Entonces, en ese contexto, y pensando además que la política se construye de una manera determinada, primero se colocan los datos, esos datos te permiten generar una serie de escenarios y esos escenarios es lo que llevan a la decisión política. ¿Cuál de todos esos escenarios es el que más nos conviene? Y vamos a poner políticas, tanto públicas como privadas, como consensuadas, para caminar hacia allí. Bueno, pues un poco el acuerdo de julio es un poco esa situación. Yo creo que tiene menos magia, Paulina, que tú lo cuentas. Europa, a pesar de que muchos pensábamos que después del 2008, de la crisis del 2008, había aprendido la lección, yo creo que no, que lo que aprendió es que estaba en las últimas. Y si Europa fracasa, la Europa como institución, la Unión Europea fracasa como institución en este momento, estaba abocada a su fracaso, a su desaparición, a su extinción. Y además, por diferencia de la situación del 2008, a una extinción muy peligrosa. Y ahora me detendré sobre ella. Pero al final, como todo conflicto político y en una expresión muy chilena, al final del día todo es plata. Y Europa se ha visto ante esa decisión que salvar su futuro era inyectar dinero. ¿Ese dinero existe? Pues ya veremos. Tú lo has explicado muy bien, Paulina, no voy a explicar yo. Va a depender porque lo que no tiene Europa es fiscalidad. Y porque ha renunciado a tener una fiscalidad propia y común, entonces no os quejéis vosotros de que no podéis tener en la región. Perdona, en Europa existen los mismos hipernacionalismos y además han incentivado ideológicamente para ser reticentes a tener un marco laboral común, un marco fiscal común que hubiera permitido pues, cosas que, como tú decías, tener un marco sanitario también común y que la decisión de los estados fuera en invertir en su parte presupuestaria en donde ellos quisieran, pero siempre manteniendo un común denominador europeo, cosa a la cual Europa ha venido renunciando. Y es un poco la queja de los ciudadanos. ¿Para qué me sirve a mí Europa en definitiva? Por tanto, en este momento Europa no podía fallar. En esa configuración que habéis hecho de países, yo os haría una observación. Mira, los llamados frugales, en definitiva, son países de una economía estable que aseguran en su balanza comercial con el resto de Europa de una manera equilibrada, con poblaciones muy pequeñas, no son los 40 y tantos millones de españoles, o franceses o alemanes, italianos, ¿no? Entonces, su problema es otro. Y ese es el problema también que ha ido generando en los últimos años cuando se habla con el discurso de la Europa a dos velocidades. ¿Por qué? Porque son intereses diferentes. Y el problema es conseguir unirlo en un patrimonio común. Como decía antes, ¿cuál ha sido en definitiva lo que ha llevado a ese acuerdo del 21 de julio? Pues el miedo al surgimiento de la extrema derecha.
Y ese ha sido lo que en definitiva ha unido a los líderes europeos de derechas, es decir, conservadores, liberales, socialdemócratas, en que si Europa no respondía en este momento ante los ciudadanos, pues igual no tenía una segunda oportunidad. Porque Europa también está, como Sudamérica, aunque el polvorín es más pequeño, viviendo encima de un polvorín. En este momento, con el segundo repunte de la pandemia, es decir, el miedo de que la economía caiga aún más es mayor. Nosotros lo hemos vivido con la decisión del gobierno británico de cambiar en 24 horas, de permitir la venida de turistas británicos o no, ha sido determinante para que el país vuelva a tirarse de los pelos y al debate de podemos salir, no podemos salir, podemos viajar, no podemos viajar, que vengan, que no vengan, ¿no? Con contradicciones que los podéis ver en la prensa dentro del propio gobierno, a lo cual no hay que acusar, porque yo creo que en este momento lo que nadie tiene es el manual de salida de esto. Todos buscamos la salida en Europa, en Latinoamérica, pero nadie tiene el manual de salida. Y por tanto es importante mantener una reflexión muy constante, muy permanente de cuál es el próximo paso a dar. Y en el caso del acuerdo, sin lugar a dudas, es dar expectativas y esperanza, que es lo más importante a los ciudadanos en este momento, de que va a haber una posibilidad. ¿Qué pasa con esas grandes cantidades de dinero que Paulina citaba? Bueno, que hay que gestionarlo. Ahora hay que convertirlo en proyectos. Y eso es difícil. Nosotros tenemos una experiencia que la vivimos cuando entramos nosotros en el mercado común en su momento y fue el recibir los fondos estructurales europeos, que tuvieron críticas también de sus europeos. Esto nos lo dan los alemanes para que sus Mercedes vayan por las autopistas que nos están ayudando a construir. Cierto, pero en definitiva era una cohesión económica, infraestructuras, económica en cuanto a resurgir de un potencial industrial pequeño que no tenía España anteriormente y sobre todo una cohesión social, ¿no? En este momento la tarea es tan compleja como en aquella ocasión, porque hay que gestionar esos fondos. El patrón de que esa gestión tiene que tener dos orientaciones. Una, el patrón ecológico, es decir, de una sociedad, una economía, una forma de vida descarbonizada y una sociedad digital. Es muy fácil de formularlo. Lo podemos decir muchas veces. Ahora el problema es llevarlo a la práctica, saber por dónde se empieza, porque eso va a generar problemas de desempleo. Problemas de desempleo que serán coyunturales como fueron las anteriores revoluciones industriales, pero que requieren un capital de formación para que trabajadores se incorporen a un mercado de trabajo con unas cualificaciones y competencias que no tenían anteriormente. La apuesta por una economía verde está muy bien, pero esa economía verde o es una apuesta mundial o si no, no tiene sentido, porque si no, la crisis en Latinoamérica va a ser mucho más profunda, y luego si queréis, y debemos hablar, yo creo de ella, va a ser mucho más profunda que en Europa. Y lo que no se puede convertir es en nuevo refugio de piratas. Es decir, que lo que no se puede producir en Europa se vaya a producir a otros mercados. O todos acordamos un acuerdo global o si no va a ser difícil. Y por ir terminando y dar paso al debate. En este momento lo que tampoco se puede es uno morir de desesperanza, sino al contrario, yo creo que hay que mantener un cierto optimismo y el propio debate sobre, que nos estaba Nicole, del multilateralismo, está bien, pero hay que cambiar el enfoque. Y hay que cambiar el enfoque de la gobernanza internacional. Las Naciones Unidas han estado ayunas de todo este proceso. Sí, estaba la OMS, pero las Naciones Unidas debían de haber tomado un mayor protagonismo en la situación. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha pasado exactamente que en las anteriores crisis estaban a verlas venir. Por no alargarme, es decir, en definitiva, la gobernanza internacional ha de ser revisada y ha de ser revisada con sensatez, sin alarmismos, partiendo de lo que se tiene. No se puede inventar todo todos los días, pero sí desde la necesidad de que este proceso requiere un cambio muy, muy, muy profundo. Requiere también un cambio en la gobernanza de los estados, en los modelos constitucionales que tenemos.
porque han resultado dañados en esta situación. Se ha visto que el sistema electoral, tú decías antes, Paulina, muy bien, decir, no, los gobiernos, mira, los gobiernos se mueven antes, se están moviendo antes, pero en Europa y en América Latina se están moviendo antes por el electoralismo que por la búsqueda de soluciones. O creamos un sistema que no lo sé, si se me ocurriera sería genial, y si se nos ocurriera a todos juntos maravilloso. Un sistema que sin romper la democracia fortalezca la democracia, o vamos mal. Yo creo que el acuerdo del 21, y lo he escrito el otro día, puede significar en Europa y trasladable a Latinoamérica, recuperar el acuerdo, el gran pacto social, el gran consenso social que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Bien que no está ahora el amigo americano, que fue el gran mentor en aquel momento, y el pacto social se hizo ante los tanques que en el Rin soviéticos podían ocupar Europa, pero en este momento ha habido una situación que ha demostrado la vulnerabilidad a nivel mundial, y donde además nos debe de hacer que el mundo se ha hecho como más pequeño, y se está haciendo más pequeño, y más cuando los flujos de población ahora se ven limitados, pero tenemos que elevar la mirada, porque si Europa solo sale de esta batalla entre el antiguo amigo americano y el no sé si amigo chino y el ruso que viene por el otro lado, y nos olvidamos de los otros y nos olvidamos del continente africano, y nosotros lo tenemos a 12 kilómetros, lo recuerdo, a 12 kilómetros, con unos flujos migratorios intensos y que pueden llegar a más, y que no sabemos todavía el efecto de la pandemia en esos flujos migratorios. Y si nos olvidamos en Latinoamérica, lo digo, mi segunda nacionalidad es argentino, residencia permanente chilena, es decir, me siento de allí tanto como de aquí, pero sin decir cosas lindas, por una pura necesidad estratégica. O convencemos a nuestras élites, que es el mayor problema son las élites. Es decir, o convencemos a nuestras élites de que la agenda en este momento va por otros sitios y por otros derroteros, y Europa empieza a mirar a América no como algo que está allí, un mercado potencial, sino como un aliado estratégico para generar una nueva economía y para además fortalecerse frente a la guerra comercial, que va a continuar, y esperemos que sea solamente comercial, entre China y Estados Unidos, y el factor ruso, que no nos olvidemos que Rusia juega en Europa también, y juega muy intensamente y de una manera a veces poco ortodoxa. O si no, yo creo que vamos a pasar por una época muy oscura de la historia de la humanidad, y sería una pena que dejemos a los que nos siguen algo peor, y no es que fuera muy bueno, que recibimos. Y hasta aquí. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Yo les tengo una pregunta a los tres, que los puedo conectar con lo que han dicho. Y me cuestiono mucho con América Latina sobre cuáles serían, según su apreciación, experiencia, conocimiento, cada uno tienen tan apropiados culturalmente con Europa y América Latina, y aparte experiencia profesional, ¿cuáles han sido los factores de por qué América Latina no ha logrado consolidar ejes de articulación hacia el multilateralismo? O sea, tenemos nosotros, Chile, una experiencia de tratado de libre comercio, y los pequeños acuerdos que fue la UNASUR, pequeños avances en ciertas materias, y nos quedamos ahí. Yo creo que también hay un tema de la expectativa, sería la expectativa de la ciudadanía. ¿Qué es lo que decía Álvaro? ¿Para qué sirve la Unión Europea si para un joven de 30 años no ve el impacto de ese acuerdo, de ese multilateralismo? Entonces, llevando esa misma experiencia que decía Álvaro sobre la frustración que hoy día tiene la ciudadanía europea, ¿cómo lo hacemos para América Latina? O sea, ¿cuáles son esos factores que Álvaro ya dibujó algo y me llama mucho, o sea, concuerdo mucho con él? Hay un tema con las élites políticas, ¿no? Que tienen una visión particularmente, creo que bastante lejana de la realidad. Entonces, ¿cuál sería, Jaime, parte la palabra, cuáles serían esos factores o esa
esas piedras que hacen tropezar a los países de América Latina para alcanzar acuerdos comunes que son tan necesarios para alcanzar el desarrollo del continente. No es una pregunta fácil de responder, ¿ya? Porque hay toda una historia, y yo intentaba también graficarla muy a grosso modo, que parte por qué sé yo, todo el esfuerzo que hubo de los países andinos, ya en la década del 60, en donde Chile fue digamos, un artífice, por así decirlo, de la comunidad andina. Después se salió de ahí con la llegada de la dictadura militar. Y posteriormente, después del retorno a la democracia, hubo una participación bastante tibia. Ahora yo pienso que en el caso de América Latina han primado más los intereses nacionales, ¿ya? Por sobre los intereses supranacionales, porque de una u otra manera, cuando uno observa el ejemplo de la Unión Europea, hay también una cierta entrega de supranacionalidad, ¿ya? Pese a todas las cosas que también señala Álvaro, que yo concuerdo con ella, cuáles son las dificultades que tienen, pero ha habido, o si no, no habría, digamos, la comunidad de carbón y el acero, no hubiese habido la Comunidad Económica Europea y hoy día la Unión Europea, ¿ya? Con todos los vaivenes, con todos los pros y los contras. En el caso latinoamericano, yo creo que los contras son fundamentalmente en que los países no han dado esta supranacionalidad, ¿ya? En función de lo que implicaría una integración regional mucho más activa. Como señalaba, hubo algún nivel de intento interesante con UNASUR. Y al interior de UNASUR, dos comisiones que funcionaron muy bien, ¿ya? Una, la Comisión de Defensa de UNASUR y la Comisión de Salud de UNASUR. Y tenían políticas hacia el conjunto de los países que participaban de UNASUR. Ahora, eso, digamos, se acabó ya decía, con las dificultades que hubieron con dos países, fundamentalmente Venezuela y Bolivia, porque en ese momento era para elegir al secretario general, ¿ya? Y como no había alguien que representase los intereses de estos dos países y había que votar, digamos, en total armonía con todos los países, no hubo, digamos, secretario general y lentamente fue, digamos, olvidándose, fue muriéndose el UNASUR. Luego llegaron los gobiernos de derecha que veían a esto como un elemento muy ideológico y crearon PROSUR que también, digamos, no tiene ninguna significación. Lo que queda es CELAC, ¿ya? Con todas las dificultades que tiene CELAC. Así que yo veo eso, ya veo ese asunto. Y hoy día, o en la actualidad, esto se ha agudizado mucho más con el diferendo, o con la famosa llamada, o mal llamada, guerra comercial o Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Creo que por ahí algo de las cosas muy a grosso modo te respondo. Gracias, Jaime. Paulina. A ver, para contestar tu pregunta, y la voy a unir también a ciertos comentarios respecto a lo señalado por Álvaro. Sí, es cierto que desde fuera vemos con un cierto optimismo informado, como le llamas tú, pero la verdad es que sin ignorar todo lo que hay detrás y todas las complejidades que tiene la Unión Europea. Y evidentemente, por eso yo hablaba de la policrisis, de la cual hablaba Juncker, que va desde la identidad de, bueno, hacia dónde va y qué es y qué queremos de la Unión Europea, que eso se da mucho como debate y reflexión dentro de Europa, a los aumentos, el aumento que ha tenido la ultraderecha el último tiempo, y que bien lo recordaba Jaime, que tiene un 25% del Parlamento, pero las encuestas llegaron a indicar en algún momento sobre el 30%. Y en algunos países la verdad es que ese ultranacionalismo ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo fuerza, porque en ese 25% está representado en gran medida también los votos de Salvini, que tiene bastantes escaños en el Parlamento y que en lo macro, claro, aparece un 25%, pero
por ejemplo, el ultranacionalismo holandés de Geert Wilders ha ido bajando, si bien en ese también 25% el partido de Marine Le Pen gana, pero gana con menos votos de lo que había ganado en elecciones anteriores, que también había salido primero en Francia. Estamos viendo como alternativa para Alemania, en Alemania también ha ido bajando, sobre todo porque justamente hay una cierta percepción de que esos ultranacionalismos, populismos, sea de derecha o de izquierda, en Europa no están dando tampoco la solución fácil a la gestión de la pandemia. Entonces, por una parte, yo no ignoro todas las complejidades internas que tiene. Y finalmente, la Unión Europea, como todo proyecto, es un proyecto de intereses-nación. Lo que pasa es que han logrado que esos intereses-nación buscarle en qué son complementarios o que pueden ser idénticos para poder avanzar. Y en eso nos ha costado más en América Latina. Por otra parte, también es cierto, finalmente se transforma también mucho en la integración y en los avances y en este acuerdo en dinero. ¿Y por qué? Porque en este sentido, ¿qué es lo que estaba mucho en riesgo? Si es que no se llegaba a un acuerdo, y sobre todo con lo que ha ocurrido con la pandemia, estaba muy en riesgo el mercado interior, el mercado único, sobre todo con el cierre de fronteras, por un lado. Por otro lado, porque como se permitió a los estados romper esta regla de no pasarse de un cierto margen en la deuda pública, bueno, los estados también se están endeudando más. Y por otro lado, la forma como los estados pueden ayudar a sus propias empresas es bien distinta. Los subsidios y la capacidad que tiene Alemania para salvar a Lufthansa o salvar a sus propias empresas de la que pueden tener el gobierno griego o la que puede tener el gobierno portugués. Y eso también está poniendo en riesgo el mercado interior. Y poner en riesgo el mercado interior, hay países que son especialmente los contribuyentes netos que necesitan el mercado interior, porque son los principales beneficiados. Y aquí encontramos en primer lugar a Alemania y también encontramos a los propios Países Bajos. Entonces, finalmente en toda esta negociación de intereses, bueno, evidentemente si no llegaban a un acuerdo, era casi el fin. Y la verdad es que estaba en una situación muy, muy al límite, porque si bien Europa se ha construido a punta de crisis, porque esta no es la primera crisis de la Unión Europea, la historia de la integración europea ha sido a base de crisis. Los europeos en cada crisis o han profundizado su integración o incluso se han ampliado. Pero esa idea de avanzar a punta de crisis, algunos se han planteado en Europa si ya se agotó ese modelo. Y esta era una gran prueba de fuego, si ya se había agotado. Bueno, llegaron al acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo era, como señalaba Álvaro, otra salida no había. Y más aún en el contexto del escenario mundial de que yo creo que, bueno, la verdad es que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China no es comercial. O sea, partió comercial, pero es tecnológico y lamentablemente, a medida que ha ido avanzando el tiempo, la confrontación entre Estados Unidos y China cada día nos está dando más elementos para creer que aun cuando incluso ganara Biden, esto va a seguir. Con otro tono, pero va a seguir. Y a nadie conviene, ni a América Latina, ni a Europa, un enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Sobre todo cuando tanto Latinoamérica como Europa tenemos buenas, amor-odio, buenas y malas relaciones tanto con Europa como con Estados Unidos como con China. Dependemos mucho de China, el intercambio, la interdependencia es muy grande y también tenemos una interdependencia también y relaciones estrechas con los Estados Unidos. Entonces, esto de alinearse con uno u otro en un enfrentamiento, la verdad es que no nos conviene. Y ahí viene el tema de la gobernanza mundial. Este escenario más general de qué vamos a hacer aquellos países que no queremos entrar justamente en este alineamiento con uno u otro que evidentemente no nos favorece. Ahora, en cuanto a América Latina, hay que tomar en consideración por qué en Europa la integración avanzó más que en América Latina. Y yo voy a ir a otros factores. Primero, evidentemente, hay un factor histórico que era el término de la Segunda Guerra Mundial
y que estaba evidentemente el tema de la paz. Como motivo, como recuperarse económicamente, reconstruir el continente y, como lo dicen desde los primeros tratados constitutivos, evidentemente tener un continente en paz para poder recuperarse económicamente y tener el bienestar. Por lo tanto, había una razón política. Es por un motivo político que parte la integración. Pero también hay otros factores que favorecieron la integración y que no pasa en América Latina. Por ejemplo, el intercambio comercial al interior de Europa es muchísimo mayor que el intercambio comercial que existe dentro de América Latina. Los lazos comerciales son muchísimo mayores, han sido muchísimo mayores en Europa que en América Latina, por lo tanto había mucha mayor razón para integrarse, más aún en un mercado único. Tercero, veamos la concentración de población en Europa comparado con América Latina. Ya el porte. O sea, veamos geográficamente América Latina y geográficamente Europa. ¿Y dónde está la concentración de población? En Europa. Ha estado justamente en ese sector que se integró. Estamos hablando de Italia, Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando del Benelux. Ahí está la concentración de población. La densidad poblacional es mucha. Los contactos son muchos. Movilizarse la gente, por lo tanto había mayor motivación para integrarse. ¿Qué pasa con nosotros? Veamos dónde están las concentraciones poblacionales. Buenos Aires, Río, Sao Paulo, Santiago de Chile, México, y vean lo que tenemos, incluso como accidentes geográficos al medio, para poder tener una buena relación directa de intercambio. Cuando tenemos la selva amazónica, cuando tenemos la cordillera, cuando viajar de un lugar a otro no es fácil. Todo eso son elementos que en definitiva también, aparte del ideológico, en el sentido que aquí en América Latina cambian los gobiernos, cambian la ideología y se le ocurre crear una nueva organización internacional y enterrar la anterior. Por eso que tenemos instituciones incluso solapadas. Bueno, es esos elementos que motivan un mayor estrechamiento en las relaciones y que motivan también una mayor integración, no es lo mismo en América Latina que en Europa. Hay diferencias y eso también influye. Entonces creo que son distintos los factores a analizar. Y las discusiones evidentemente más internas que han tenido los distintos países en cuanto al desconfinamiento, al confinamiento, a las libertades, al surgimiento de esta idea del Estado iliberal que plantea Víctor Orbán, que tiene sus seguidores en otros países. Bueno, evidentemente son tantos los factores y tanta la reflexión europea que evidentemente es muy rico, sobre todo para aquellos académicos que nos dedicamos a esto, pero en términos políticos, claro que es complicado. Y tal como lo decía Álvaro, ahora para poder tener acceso a estos fondos, lo que tienen que hacer los estados es presentar planes. Los estados tienen que presentar planes para tener ya sea subsidios o los préstamos. Claro. Ahora, por suerte, Mark Rutte no logró imponer el veto, pero también ahí hay unos mecanismos negociados que también van a ser más complejos, esto de los 750.000 millones de euros para una recuperación rápida y que el dinero llegue rápido. Hay temas, hay técnicos también que, tal como le decía Álvaro, va a ver cómo ocurre en la práctica. Le dieron un freno de mano a Rutte en ese sentido, que si el plan que se presenta no está llevándose a cabo como correctamente tiene que ser, bueno, se puede llamar al Consejo Europeo para que finalmente lo frene. Entonces, sí, es muy complejo y siendo optimista también reconozco y conozco todas las complejidades que tiene Europa, pero mirado desde América Latina, parece un sueño lo que tienen ustedes, porque quieren que les diga. Álvaro, hay dos preguntas para ti de los participantes, entonces quiero entregártelas para que puedas responder. Venga, dime, porque me gustaría contestar a la pregunta que has hecho, que yo creo que es muy interesante y muy pertinente en este debate, pero hazme las preguntas y yo creo que también lo puedes conectar. Por eso, venga. Una de ellas que nos preguntan es ¿cómo evalúas tú el rol de España en la Unión Europea? Obviamente desde el gobierno del PSOE, o sea, cuál es la postura. Y por otro lado, pregunta al Cristian Beltrán
sobre el rol que debe jugar el futuro el sistema de cumbres iberoamericanas y su Secretaría General, indicando de que a ratos también distorsiona la cooperación binacional y que puede ser también puede hacer un traspié. Entonces quiero dejarte también esas dos preguntas, si las puedes conectar con la pregunta premisa que le hice a los tres. Vale. Yo creo que lo interesante de estos debates es lo que hablábamos, la visión distinta de los sitios, ¿no? Y además, en los casos los que estamos aquí, el haber conocido otras realidades, el caso de Jaime, Paulina y el mío propio, de conocer, de ser Europa parte de vuestra vida también, porque antes lo decía con ironía, pero solamente conocer los sitios cuando te mueves en ellos, cuando vives todos los días, Claro. cuando vas a desayunar al bar de la esquina, cuando te relacionas con otras personas. Yo soy hijo de tendero de comestibles y mi padre dice, yo me gano la vida levantando el cierre todos los días. ¿Y cómo se consigue a estos efectos? Pues hay que levantar el cierre todos los días. Evidentemente Europa esconde detrás de sí muchos, es decir, por ejemplo, la burocracia europea es muy lenta y muy pesada. Espero que para este proceso actual sepa aligerar sus procedimientos, porque si no, no servirán absolutamente para nada. Es hipernormativa, con lo cual genera, bueno, yo creo que son más normativos que los chilenos, que ya es decir, ¿no? Es decir, generan una norma para cada norma, para explicar la norma, y eso entorpece el funcionamiento, pero también son dos culturas, la del norte y del sur europeo, muy distintas, que tienen que ver con muchas cuestiones importantes. Pero por ir a lo que... Y en este momento y Latinoamérica, pues a mí es complicado porque Latinoamérica, desde Texas hasta el sur, pues hasta el polo sur, es decir, no hay, hasta Punta Arenas, me da lo mismo, vamos, cualquier ciudad, hay muchas Américas, lo mismo que hay muchas Europas. Y intentar, como se ha intentado algunas veces con las cumbres, y intento responder a la pregunta, pues mira, yo de cumbres me da mucho vértigo. Hasta las de Farellones me mareaba cuando iba allí, ¿no? Es decir, las cumbres suelen ser para hacer mucha foto, grandes declaraciones, pero al final no sirven para nada. Yo os pondría un ejemplo. Después de la Guerra del Golfo, de la primera Guerra del Golfo, la segunda, hubo una cumbre que fue la cumbre de Barcelona, donde se pretendía que ya no iba a pasar en el Mediterráneo absolutamente nada, y no habían pasado 4 años y estaban otra vez sonando las bombas y los aviones americanos, franceses, británicos. Es decir, yo creo que por eso digo que es una política de subir el cierre todos los días y no tanto cumbres. Yo creo que en este momento, y pongo el ejemplo de Chile y la pregunta de lo de la posibilidad de España. Hombre, yo creo que España tiene que ser, tiene la obligación de ser la voz de Hispanoamérica. Además, como dice acertadamente Enrique Iglesias, el que dirigió en definitiva la Secretaría General de Iberoamérica, decir, ¿por qué tenéis el empeño de decir Latinoamérica, decir Hispanoamérica, que es lo preciso? Claro. España tiene que ser la voz de Hispanoamérica en Europa. Y en este actual proceso corre el riesgo Hispanoamérica de ser olvidada, lo digo seriamente, porque la situación es muy grave para todos, Hispanoamérica va a ser muy dañina. Y por eso yo creo que sería necesario volver a posiciones nacionales y creo que Chile tiene una actuación privilegiada, que me la recordaban esta mañana, en relación con la Unión Europea, que es a través de su acuerdo de cuarta generación. Bueno, eso habría que renovarlo, habría que intensificar las relaciones políticas y comerciales de manera más intensa, tendría que buscarse más países en la región. No, es difícil dado la situación, pero igual Colombia es un país que también puede servir en este momento. México no, porque es un país en este momento fallido. Es decir, a ver, hay un problema de identidades nacionales en Iberoamérica muy, muy fastidiado, y aparte, es decir, de desconocimiento por parte del resto de Europa. Es decir, que en Bruselas, y tú has estado allí, Paulina, Iberoamérica, cuando hablan, y dicen, bueno, otro día que hoy no tengo tiempo. No les interesa lo más mínimo. En esa
Europa de los intereses, yo creo que sería, en lugar de acudir a las cumbres, es decir, acudir a esos acuerdos europeos y acudir además a una utilización interesada del propio potencial de Hispanoamérica, que es que en estos fondos europeos, y España tiene que ser una vía, se tenga en cuenta aquellas empresas españolas, y europeas que tienen capacidad de invertir de nuevo en Hispanoamérica. Ya no hay que hacer el coste de infraestructura que se hizo en los años 90, pero Iberoamérica tiene que empezar a producir por sí misma. Al que viene de fuera, lo que llama la atención es la falta de capacidad industrial de Iberoamérica. Es decir, bueno, Chile es un ejemplo palmario. Chile tiene una capacidad, porque tiene una capacidad de recursos humanos importante, pero sin embargo tiene pues una balanza de pagos con un montón de países muy equilibrada, con China, que es su mayor importador y su mayor exportador. Pero en definitiva lo que importa Chile son materias primas. Son los commodities, es decir, es en minerales y los transformadores del cobre, es la fruta. Y además buscando el mercado chino y el mercado norteamericano. Bueno, pues Europa también necesita ese proceso y además hay un momento para los transformadores industriales de todos esos materiales, tanto de los materiales minerales como de los materiales hortifrutícolas, donde es importante el que exista industrias nacionales, porque uno de los mayores problemas que decías tú, Paulina, es que en Hispanoamérica, es decir, no es la concentración de población, es que no existe clase obrera, no existe clase trabajadora. Lo mismo que nosotros no tuvimos una revolución burguesa, digo en España, y sí lo tuvo el resto de Europa, y esa revolución ha sido un gap a lo largo de los años. Iberoamérica no ha sabido, Hispanoamérica no ha sabido construir una clase obrera con una relación del capital y del trabajo, que es lo que sí se produjo en Europa en su momento. En su momento no fue un pacto de Estado, no nos equivocamos. Fue un pacto ideológico entre demócratas cristianos y socialdemócratas, y un pacto entre el capital y el trabajo. Y además por una razón lo decía antes, por los tanques que tenían enfrente. Y los americanos pusieron plata simplemente para asegurar que Italia no cayera de la mano del PICI, que era la primera fuerza política, y que no le pasara como en Grecia, que se metieran en una guerra civil. Es decir, que la historia también cuenta y hay que aprender de las lecciones. Bueno, pues si no queremos que ante la mayor crisis de democracia que se puede producir en los próximos años, y permitidme lo que voy a decir y entenderlo, y si no lo explico, que en Hispanoamérica tenga un retroceso de volver a una época dura, y Brasil es un ejemplo, y que sus democracias sigan fortaleciéndose, y el barómetro latinoamericano ofrece dudas sobre la creencia en la democracia, y para fortalecer de nuevo esas democracias hace falta ayuda económica, y esa ayuda económica solo puede venir de Europa, y Europa tiene que ser el socio privilegiado de los países. Y esa estrategia en este momento solamente se puede jugar, por desgracia, país a país. Y Chile tiene un proceso, que os lo recuerde, que vosotros lo sabéis, un proceso constituyente que puede ser un ejemplo para la región y puede ser un ejemplo para Europa, de una nueva democracia post pandemia, una como lo decían, postdemocracia pandémica, no está. Me da lo mismo, instituciones más fortalecidas de una nueva realidad política. Y yo creo que ahí hay que buscar las alianzas. Evidentemente, Piñera no es el mejor interlocutor para un gobierno de izquierdas como el gobierno español, pero la interlocución gubernamental siempre existirá. Pero yo creo que hay que reforzar en este momento, y de cara al referéndum, la alianza entre Chile y España. Tenéis, y yo en la medida de mis limitadas posibilidades, el compromiso de hacer sentir a la sociedad española y a la comunidad política española de que el referéndum de Chile, que se celebrará cuando todo esto se normalice, no es cualquier cosa, es un elemento muy importante. Muchas gracias, Álvaro, por tu comentario. Hay varias preguntas, pero la dinámica de este diálogo es de una hora, ya estamos pasaditos.
recordar que esta es una iniciativa también del Observatorio Internacional, donde queremos también generar distintas instancias, trayendo a distintos exponentes para hablar sobre temas internacionales, porque estamos en un momento bastante efervesciente y es súper relevante conversar, dialogar sobre lo que está pasando en otros países. Y me quiero quedar con una pregunta para que vayan cerrando, una pregunta de cierre en realidad. Y tiene que ver con los desafíos, y dejemos ya o las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades las oportunidades que tiene hoy día la Unión Europea con este acuerdo que realizó, y cómo esa oportunidad, ya lo hemos dicho, pero siempre es interesante volver a darle una segunda vuelta, y cómo este acuerdo puede también permitir a generar también una enseñanza para nuestro país y para América Latina. Es complejo, ya lo hemos hablado, estamos en una situación súper compleja a nivel mundial, no solamente está la pandemia, cada país tiene su proceso, América Latina, cada país tiene sus problemáticas o sus distintos conflictos sociales internos, pero me quiero quedar con lo que decía Paulina. Chile mira, o quien estamos, y Jaime yo creo que también se puede unir a esta frase, sería: miramos de manera optimista lo que está pasando en Europa. Y cómo ese optimismo de lo que está pasando en Europa puede hoy en día también generar cambios y visiones para Chile. Entonces, los invito a cerrar en este ciclo de conversatorio, agradecer sobre todo las preguntas, las vamos a enviar a los panelistas porque quedaron preguntas para Paulina y para Álvaro, así que les vamos a mandar por correo electrónico para que puedan responderlo, y después nosotros también llevárselo y responderlo a los panelistas. Así que dejo a Jaime, Paulina y después ya Álvaro con el cierre. A ver, yo pienso, yo también tengo la misma opinión que de una u otra manera expresó Paulina. Vemos desde acá Europa con bastante optimismo, ¿ya? Más allá de todas las dificultades que podemos, digamos, explorar y que conocemos y que vivimos también en Europa, ¿ya? Todas las que hoy día son diferentes por la pandemia, evidentemente, pero hay cosas que traen toda una historia, toda una génesis, ¿ya? Sin embargo, se ve y veo a Europa como un elemento, digamos, como una especie de un faro, digamos, en un mar muy, digamos, complejo, ¿ya? Un faro, una luz, qué sé yo, que nos permite decir, sí, es posible, digamos, también, frente a todas las dificultades que ya hemos expuesto, tener un proceso de integración, digamos, que por lo menos satisfaga, digamos, básicamente los intereses de las poblaciones, ¿ya? Que están metidos en estos procesos de integración. Ahora, creo que América Latina, en estos momentos, salvo un par de países, que sea un país, tiene la posibilidad de estrechar lazos con Europa de manera, digamos, mucho más, desde el punto de vista político, digamos, progresista, ¿ya? Como gobierno, que es, digamos, Argentina, a mi entender. Nosotros, como gobierno, tenemos dificultades. Lo que sí tenemos es, digamos, un avance con lo que ha significado, digamos, el acuerdo Unión Europea-Chile, que va en su cuarta, digamos, versión. Ahí hay posibilidades de establecer no tan solo lazos económicos que son esenciales, sino también lazos políticos, ¿ya? Lazos académicos que son importantes también. Universidades, apoyo hacia la universidad, apoyo también hacia los movimientos sociales. También hay toda una parte dentro del acuerdo que es fortalecer, digamos, las sociedades civiles de ambas partes. Y termino con esto, creo que también el rol de España, sobre todo hoy día, con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español y, digamos, sus aliados, es una situación de privilegio de establecer relaciones políticas con el mundo progresista chileno. Evidentemente, nosotros estamos muy cruzados, ¿ya?,
frente a una derecha muy, muy reaccionaria, que intenta impedir lo que Álvaro señalaba como una de las grandes cosas que se nos viene encima, que es, digamos, la elección del plebiscito constitucional el 25 de octubre. La tarea principal es sacar adelante ese plebiscito, ¿ya? Primero la elección, que sea masiva, en donde ahí se expresen también a lo menos aspectos nacionales e internacionales, que va a ser discusión posteriormente cuando se elijan a los constituyentes, eso es otra etapa, pero todavía estamos en una situación de complejidad absoluta. Una, no sabemos cuándo salimos de la pandemia. Dos, no vaya a ser que los rebrotes sean una justificación para postergar el plebiscito. Y tres, que el plebiscito se realice, sobre todo con un gabinete que no es de los más, digamos, conversadores, o no va a ser de los más conversadores con la oposición y con el movimiento social o con la sociedad chilena. Gracias, Jaime. Paulina. A ver, en la relación América Latina-Unión Europea, nosotros actualmente nos encontramos en plenas negociaciones de la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y Chile. Estamos en pleno proceso de negociaciones. De hecho, las últimas negociaciones se tuvieron que realizar vía videoconferencia justamente porque no se pudo viajar. Y por eso que muchos fuimos tan críticos a la decisión del gobierno, a la decisión del ex ministro Teodoro Rivera, a cerrar 3 embajadas, justamente 3 embajadas europeas. Creo que era una pésima señal, y más aún en el contexto internacional que nos encontramos hoy día, donde, vuelvo a repetir, que en este escenario que yo veo cada vez más conflictivo en la relación China-Estados Unidos, nosotros necesitamos tener alianzas con aquellos países que tienen el mismo dilema que nosotros, de no alinearnos con ninguno de los dos y tratar de mantener un multipolarismo, una multipolaridad y una gobernanza que funcione. Y evidentemente aquí uno de nuestros socios privilegiados es Europa. Ahora, efectivamente, a lo que tú también decías al inicio, Natalia, de bueno, que nosotros necesitamos los fondos europeos, yo no me haría tantas expectativas, primero en el sentido que ya dije que estos disminuyeron en la aprobación del Consejo Europeo en relación a la propuesta de la Comisión. Veremos qué pasa en el Parlamento Europeo, si es que eso se modifica, y los fondos que además en el Fondo de Recuperación Económica estaba destinado a terceros países, a acción exterior, se eliminaron todos. O sea, tampoco hay fondos por esa vía. Y por otro lado, como lo decía Álvaro, la Unión Europea tiene prioridades, y tiene prioridades geopolíticas evidentes. O sea, tiene a sus vecinos próximos, tiene los Balcanes, tiene el Magreb, tiene la situación evidente con Turquía, el vecino de Rusia. No estamos dentro de las grandes prioridades de la Unión Europea, y eso es una realidad. Entonces, dentro de eso, evidentemente, sí, la Unión Europea siempre estamos en la agenda. No es que no estemos en la agenda totalmente, siempre algo hay para América Latina, para cooperación, algo evidentemente nos van a ayudar, y nosotros tenemos que reforzar nuestra relación vía el acuerdo de asociación, que está incluyendo en las negociaciones temas tan interesantes como el género, por ejemplo, que no estaba en el acuerdo anterior y que está tomando temas que evidentemente en el 2002 no existían. Y eso nosotros tenemos que reforzarlo y llegar a buen término esta negociación. Y evidentemente nuestra vinculación con España es nuestra puerta, es una de nuestras puertas, digamos la principal, pero también sabemos que tenemos una muy buena puerta también en Alemania, que tradicionalmente también ha sido otro de los países que han tenido una vinculación y una voz en relación a América Latina. Pero la vía va por ahí, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional. La verdad es que Europa está tratando ahora también de tener una voz, y tuvieron su 22ª reunión bilateral con los chinos, donde trataron de elevar un poco la voz desde el punto de vista político a la situación de Hong Kong, pero al mismo tiempo están los intereses cruzados, sobre todo de los alemanes, de lo que dependen mucho de China. Entonces, también están en el dilema.
Y para eso vamos a requerir que los países en el mundo, y aquí entra América Latina, entra Chile, entra España, entra Europa, tratemos de crear una suerte de, como lo conversamos en un seminario ayer, de no alineados activos en un contexto que se viene complejo, que no es la Guerra Fría de los años 50, 60, pero está teniendo ribetes para mí muy preocupantes y que nos afecta a todos. Entonces, creo que también por ahí, desde el punto de vista político, tenemos intereses comunes con la Unión Europea y tenemos intereses comunes en particular con España. Muchas gracias, Paulina. Álvaro. Bueno, pues esto de cerrar es un compromiso. Vamos a ver, yo creo que en cualquier caso esta batalla hay que ganarla con la inteligencia. Y eso es complicado, porque la inteligencia es algo del que todo el mundo habla, pero no sé, es un bien escaso y no igualmente repartido. Yo creo que Iberoamérica, y ahora recupero un concepto que antes dije de Hispanoamérica, como el error que España ha cometido de generar una alianza mucho más fuerte y mucho más estable con todos los países de habla hispana, pero Iberoamérica, es decir, el continente entero más España y Portugal, tienen una asignatura delante, un reto muy importante que asumir. En España y en Portugal existen gobiernos progresistas, con una clara vocación progresista. Y por tanto yo creo que eso hay que aprovecharlo y se debe de aprovechar de alguna manera. Es cierto lo que dice Paulina, que se han quedado fuera todas las ayudas al exterior y al final lo que importa es el dinero que llegue. Pero yo estoy convencido que con una acción diplomática por un lado y por el otro, tanto del gobierno español y el gobierno portugués, como de determinados, y el problema en Iberoamérica es el fraccionamiento. Jaime creo que citaba Argentina, puede ser Argentina un aliado estratégico, puede ser en alguna medida Uruguay, que suele estar siempre encima de la melee, es decir, y puede haber otros, es decir, no el Brasil, que sería lo gran interesante, pero llegará en un momento dado, porque a los éxitos todo el mundo se acaba sumando. Pero yo creo que sí que es importante, Jaime lo decía, el no solamente convertirlo todo en una gran relación económica, sino en una gran relación política que permita de alguna manera establecer lazos. España y Portugal os pueden ofrecer a Iberoamérica y España especialmente a países, a Chile, es decir, capital humano que a veces es muy importante. Es decir, Chile, yo lo he vivido, ha mirado al amigo americano. Las élites chilenas estudian en las universidades americanas, norteamericanas, quiero decir, no en Europa, no en España. Es decir, y eso es un déficit. Hay gente, pero no con la entidad suficiente como para que se produzca ese lazo de intensidad, que por ejemplo los chinos lo están haciendo de alguna manera. Hombre, yo creo que a través de temas formativos, de temas de investigación, de temas culturales, es decir, hay que ir buscando salidas en este momento a la situación de crisis que estamos viviendo y a la que vamos a vivir, haciendo decía antes, de la inteligencia de la necesidad de virtud. Y yo creo que ahí Chile tiene un protagonismo importante. Es un país pequeñito, está muy al fondo del mundo, como a veces decir los chilenos, con una población muy pequeña y muy dispersa, con unas grandes montañas que os separan del resto del mundo, pero tenéis un entendimiento y una inteligencia también importante de haber tenido una vida dura en vuestra historia. Pero yo creo que generar lazos y a través de los partidos de izquierda, de los sindicatos de izquierda, yo creo que generar esos lazos en este momento es básico y esencial. Creo que capital humano hay en las dos partes y el tema es poner esa maquinaria a trabajar y digo, no olvidarnos de Portugal y no olvidarnos de que España tienen, Italia también tienen gobiernos de progreso que pueden ser la voz de Iberoamérica en el continente, en España. Y muchas Perfecto, gracias a todos. No, agradecer tanto a Jaime, que se nos desconectó, a Paulina, a Álvaro, por esta reflexión que ha sido muy nutritiva. Es súper importante estar observando qué está haciendo Europa para ver de qué manera también América Latina y con los nuevos liderazgos y con todo lo que está sucediendo podemos ir intercambiando experiencias.
Nuevamente, esta iniciativa es parte del Observatorio Internacional de la Fundación del Partido. Agradecer a la Fundación por la Democracia, a la Fundación Pablo Iglesias Chile 21, que de manera en alianza estamos generando este tipo de reflexiones que en estos momentos vienen muy bien. Así que agradecer a los participantes y también a los ponentes, y nos volveremos a ver en otra ocasión. Así que muchas gracias y que tengan un excelente viernes. ¿Ya? Chao, que estén bien. Muchas gracias, Chao. Nicole. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Adiós, gracias. Chao. Adiós. Chao.